¿Cómo están? Dios les bendiga, qué gusto poder estar con ustedes en este momento y poder continuar con todos estos temas acerca de las profecías a las naciones, los juicios a las naciones. En este momento, en este día, vamos a continuar con la palabra dada a Kedar y a Zor. Estamos tocando el libro de Jeremías, capítulo 49, de 28 al 33. Y estamos revisando estas profecías a las naciones porque estamos experimentando como iglesia y tratando de discernir las cosas que están pasando, ¿verdad? Alrededor de todo lo que es nuestras naciones de Sudamérica, las naciones del mundo, y yo creo que estos juicios de Dios nos traen una claridad de la manera como Dios piensa con respecto a ciudades, a naciones, y por qué es que los juicios de Dios son lanzados, ¿no? Dependiendo de lo que se está moviendo en el mundo espiritual en cada zona. Entonces vamos a orar en este momento para que el Señor y el Espíritu Santo nos guíe para que se aplique a nuestras vidas lo que el Señor quiere traernos en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea expuesta a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a comprender, Señor, tus justos juicios, Señor, tus pensamientos, tus testimonios y lo que tú, Señor bendito Dios, has hecho en el tiempo, Señor, y lo continúas haciendo, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Cúbrenos con tu gracia, tu amor, tu favor y tu misericordia, Señor, porque te necesitamos, Padre. Amén. Amén. Yo creo que más que nunca este tiempo estamos necesitando tener revelación, tener entendimiento y claridad de qué cosas tenemos que nosotros doblar rodillas y pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude como nación, que nos ayude a discernir qué cosa es lo que está pasando con nuestra nación y nos ayude a clamar a Dios para que nosotros podamos ser libres y liberados de todo aquello que tiene que ver con el ámbito espiritual que trasciende a lo natural, ¿no? Entonces vamos a ver sin más la profecía de Kedar y Zor, ¿no? Y esta noche yo voy a continuar también con la profecía hacia Elam y hacia Babilonia, porque estas 4 profecías se enlazan directamente una con la otra. Entonces vamos a ver acá Kedar, acerca de Kedar. ¿Qué significa Kedar? Kedar viene de la palabra Kedar, que significa piel oscura o los descendientes de Israel. Kedar, según la Biblia, era el segundo de los hijos de Ismael, y también así se llamaban sus descendientes y la ciudad que tomaron. ¿Quién era Ismael? Ismael era hijo de Agar, ¿no? ¿Quién era Agar? Era la persona que Sara, ¿no? tomó, ¿no? Una de las personas que cuidaban a Sara, que estaban en su casa, que servían en la casa de Sara, y la esposa de Abraham, y la cual Sara no le pareció mejor idea que tomarla para que sea la madre del hijo que Dios les había prometido. O sea, ella se adelantó a lo que Dios les había dicho, quiso
hacer las cosas en sus fuerzas, por así decirlo, ¿no? A su manera, y consecuencia de eso nació Ismael, que según dice la palabra, pues no era hijo de la promesa y que no heredaría juntamente con Israel, ¿no? Sin embargo, Dios les dio a ellos también sus tierras, les dio ¿no? otros terrenos, otras tierras donde ellos pudieron desarrollarse, donde ellos pudieron establecerse. Entonces, Kedar es esa ciudad, ¿no? Una ciudad poderosa, una ciudad hermosa, una ciudad muy antigua, ¿verdad? Que estaba muy cercana a los reinos de Babilonia, ¿no? Y que era de todos los descendientes del segundo de los hijos de Ismael, ¿no? Luego dice acá, la profecía es acerca de Cedar y de los reinos de Azor. ¿Quién era Azor? Azor significa castillo o ciudad fortificada. Era una ciudad muy antigua, ¿no? Que estaba ubicada en Galilea, al norte del mar de Galilea. La ciudad fue tomada y quemada en su tiempo por Josué y luego fue asignada a la tribu de Neftalí, ¿no? ¿Por qué esta ciudad fue tomada y quemada por Josué? Porque era una ciudad llena de cananeos, o sea, era una ciudad que estaba llena de cananeos, ¿no? Era una ciudad muy antigua, muy fortalecida, pero de esa manera Josué obedeció a Dios de quemarla completamente, ¿no? Sin embargo, luego se asignó a las tribus de Neftalí, ¿no? Pero estos no pudieron retenerla por mucho tiempo porque fue oprimida durante 20 años por las tribus del norte. Oprimieron a las tribus del norte de Israel. Recordemos la historia de Débora, ¿no? Y Barak, ellos se levantan contra el rey de Azor, ¿no? Y que se llamaba Javín, y su comandante Sísara. Ellos toman, ¿no? y matan a este comandante Sísara, y de esa manera logran conquistar nuevamente esta ciudad de Azor. Entonces podemos ver que esta ciudad continuamente sufrió, ¿no? Tanto fueron los israelitas llevados cautivos en su tiempo, fueron oprimidos por estos descendientes de Azor, este rey de Azor, y nuevamente el pueblo de Israel lo volvió a conquistar. Luego vamos a ver aquí la profecía que dice que acerca de Cedar y de los reinos de Azor, que fueron asolados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos y subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas, todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí. Y gritarán contra ellos: hay temor por todas partes. Huid, marchaos muy lejos. Habitad en lugares profundos, moradores de Hazor, dice Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó consejo contra vosotros y contra vosotros ha preparado un plan. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria. Sus camellos serán por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Los esparciré a todos los vientos, dispersados hasta el último rincón. Por todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será guarida de chacales y quedará desolada para siempre, y nadie morará allí, ningún ser humano habitará en ella, ¿no? Curiosamente, en la actualidad, esos reinos de Azor han quedado completamente desolados. Son ciudades antiguas
que ya nunca más nadie ha morado en ellas. Eso quiere decir que el juicio de Dios está activo hasta ahora en esa ciudad, y el Señor acá da una sentencia muy fuerte. Dice: quedará desolada para siempre, nadie morará allí, ningún ser humano habitará en ellas, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento. Esas ciudades de Azor han quedado totalmente desoladas, han quedado como parte de la historia, pero nadie habita en ese lugar. Entonces estamos viendo cómo estos reinos que fueron tomados por este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? El Señor trae un juicio sobre ellos, ¿no? Y manda destrucción total sobre esos lugares. ¿Por qué? Porque cada vez que los babilonios o los sirios o los asirios tomaban una ciudad, no solamente la tomaban, sino tomaban la gente que estaba allí, la llevaban cautiva a otro lugar, y ellos venían y traían a su gente y la ponían en ese lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que eran sus costumbres, sus cultos, su paganismo, todo venía a ya establecerse en esas ciudades, y por ese motivo es que el juicio de Dios venía contra esas ciudades por la condición en la que terminaban estas ciudades, ¿no? Luego vamos a ver la profecía sobre Elam. Dice: la palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo, y los aventaré a los 4 vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam, y haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová, ¿no? Entonces miren que los juicios son diferentes sobre cada ciudad. Estas ciudades habían sido tomadas por los babilonios, por el rey de Babilonia. Sin embargo, los juicios no eran los mismos. ¿Por qué? Porque el fundamento y el origen de esas ciudades era diferente. En el caso de Elam, por ejemplo, Elam era una ciudad que era de los descendientes de uno de los hijos de Sem, ¿no? Sem tenía 5 hijos, y uno de ellos, Elam, ¿no? Era el que había fundado esta ciudad, y toda su familia, los elamitas, eran los que tomaban estos lugares, ¿no? Que estaban en los montes sagros al este de Babilonia, ¿no? Entonces, definitivamente, estos reinos estaban tan cercanos a Babilonia que fueron atacados y conquistados estas ciudades por el rey de Babilonia, ¿no? La capital de Elam era Susa. Ustedes recordarán a la reina Esther. La reina Esther salía de esta ciudad, ¿no? De esta ciudad de Elam, donde su capital era Susa, ¿no? Entonces, definitivamente ahí había gente, había un remanente, había un pueblo de Dios, ¿no? Que en un momento fue llevado cautivo, pero el Señor dice: yo pondré mi trono en Elam y destruiré a sus reyes y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Entonces estamos viendo, ¿no?, que ante diferentes naciones el Señor lanza profecías y lanza juicios, pero dependiendo del origen de esa ciudad, dependiendo de si había gente que estaba buscando a Dios, ¿no?, y que estaba clamando por esa nación,
dependiendo, ¿no?, de todo lo que fuera la contaminación espiritual que tenía cada ciudad. El Señor lanzaba profecías. En una, la profecía es una destrucción total, en el caso de Azor, y en el caso de Elam, ¿no?, dice que el Señor iba a poner su trono ahí en Elam, ¿no? Qué tremendo. Y iba a hacer volver en los últimos tiempos a los cautivos de ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor está teniendo una especial cuidado, ¿no?, sobre los lugares que han sido diseñados para que Dios reine allí, para que Dios viva allí, para que Dios se glorifique allí. Sin embargo, la profecía que el Señor suelta sobre Babilonia es una profecía muy detallada, muy definida, y viene realmente muy completa. Yo creo que es una profecía muy larga. Vamos a ver no solamente la profecía, sino luego el juicio, ¿no?, sobre Babilonia. O sea, viene la palabra profética, y luego viene un juicio sobre todo lo que es Babilonia. Babilonia significa, es una ciudad, sí, sabemos que es una ciudad que fue fundada por Nimrod, uno de los nietos de Noé, ¿no? Y uno de los hijos de Cam, de los que fueron maldecidos por Noé, por Noé, el hijo que no fue de su agrado. Y esta ciudad pues se levanta a través de Nimrod y Semiramis, su esposa, y es una de las ciudades más antiguas, ¿no?, y más gloriosas que se ha podido ver en la historia. Sin embargo, el origen de esta ciudad es un origen tan, por así decirlo, tiene una trascendencia espiritual tan fuerte que su imperio abarcó, ¿no?, mucho del pueblo antiguo, pero no solamente abarcó, sino también tomó posesión y trajo la religión que ellos lógicamente tenían, ¿no? Babilonia se adoraba a la Semiramis con el niño, ¿no? Entonces de ahí se derivan todos esos cultos a la madre con el niño, a la virgen con el niño, a la diosa madre, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver que hay muchas religiones alrededor del mundo que se adora esa figura de la madre y el niño, ¿no? Entonces es la figura, como les decía el domingo pasado, estas deidades paganas tienen su lado femenino y su lado masculino, pero al fin siempre está, es el mismo, es la misma deidad, ¿no? Funciona con arriba, abajo, blanco, negro, hombre, mujer, tienen la dualidad siempre manejándose en ellos. Por eso es que causan mucha confusión. No nos olvidemos que Satanás vino a engañar al mundo entero. Entonces, a través de una forma religiosa, ¿no?, ha engañado al mundo entero a través de la religión. Sabemos que algunos dicen que la religión es el opio del mundo porque adormece, ¿no? A la gente le hace creer que está bien con Dios porque están haciendo algún culto a una virgen, etcétera, sin darse cuenta ellos que quedan cautivos y presos de ese tipo de acercamiento, según ellos, a Dios, ¿no? Pero ellos son atrapados. ¿Por qué? Porque hay influencia espiritual muy fuerte de ángeles caídos a través de estas religiones que son muy antiguas, pero que van cambiando de nombre, ¿no? En la actualidad sabemos que hay una religión oficial, ¿no?, a nivel mundial, que toma esa imagen de la madre del niño y hace creer a muchos que están adorando a la Virgen María, que es la madre de Jesús, ¿no?, con el niñito Jesús o el divino niño, pero realmente no son ellos, ¿no?, a los que se está adorando, sino que son el reemplazo de la Semiramis con su niño
Tammuz, que sabemos pues que es el hijo de Nimrod, ¿no? Entonces imagínense cómo el Señor no va a estar, por así decir, molesto con esta religión, con esta confusión que viene trayéndose desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, sigue vigente, ¿no? Esta adoración a la mujer también se da acá a través de la religión del Incari, a través de lo que es la Pachamama. La Pachamama es la adoración a la tierra, a la madre tierra, ¿no? Y muchos la representan como cerros, como montes, y en las provincias a los diferentes cerros se les pone las imágenes de vírgenes, ¿no? Y son adoradas de esa manera como vírgenes, pero realmente son la parte femenina de estas deidades paganas que no vienen a ser sino ángeles caídos que vienen a traer confusión. Por eso Babilonia significa confusión, más que nada confusión religiosa. Estamos en un tiempo en el que tenemos que discernir entre lo que es una confusión religiosa y lo que es la adoración al verdadero Dios, porque los juicios de Dios ya se dieron, ya se establecieron. Dice que este mundo va a pasar, ¿no? Esta tierra va a pasar, pero ninguna de sus palabras van a dejar de cumplirse. Eso quiere decir que los juicios que se dieron, ¿no?, en el pasado, que ya se dieron, que se establecieron y que afectaron, ¿no?, estas ciudades del pasado, nuevamente están viniendo sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es limpiar completamente de todo paganismo a la tierra. No nos olvidemos que el Señor está a la diestra del Padre. Jesucristo ya venció contra todos principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad, y está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, eso quiere decir de que en algún momento todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Entonces, pero para eso tiene que haber un remesón, tiene que haber un terremoto, ¿verdad?, espiritual, donde todas estas fuerzas malignas, diabólicas, y todas estas formas donde los pueblos, los gobiernos se están rigiendo de diferentes formas, ¿no?, se den cuenta que no van a tener asidero, como de repente lo han podido tener durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los juicios del Señor en estos últimos tiempos se están volviendo a manifestar como antes. Entonces, ¿a dónde vamos a huir? ¿A dónde vamos a correr? No se trata de un país, no se trata de una nación, ¿no?, o de un continente que nos va a salvar. Se trata de que nosotros podamos diferenciar y discernir y establecer primeramente en nuestras vidas, ¿no?, esa limpieza de todas aquellas cosas por las cuales Dios levantó su juicio sobre estas naciones, ¿no?, que tenían un compromiso con otros reinos, ¿no?, con otras formas de vida que a Dios no le agradaba, con otros cultos, con otras formas de acercarse a sus dioses, que no era el Dios verdadero. En ese momento la confrontación que hay es una confrontación espiritual a todo nivel, a todo nivel. Los 7 montes están siendo removidos, ¿no?, y no se van a poder sostener por sí solos, porque el juicio de Dios, la espada del Señor, ya está sobre la cabeza de las naciones. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la palabra que el Señor ha soltado sobre toda confusión religiosa. Toda confusión religiosa, todo lo que sea sincretismo religioso. O sea, yo de repente soy cristiana evangélica, pero también creo en que debo de tener mi virgen allí por si acaso, ¿no? O soy cristiana evangélica y también tengo mi ruda detrás de mi puerta, ¿no?
O soy cristiana evangélica y le pongo un guairuro a mi bebé para que no lo ojeen. O soy cristiana evangélica y voy para que alguien le pase el huevo porque está con miedo a mi bebé. Entonces, esos son sincretismos, son confusión religiosa. Estoy yo adorando al verdadero Dios, pero también estoy tomando costumbres paganas, estoy teniendo costumbres de otras naciones que a Dios no le agradan, que Dios está soltando ya juicio sobre todo ello. Y vamos a ver un poco, porque es muy largo el juicio, la profecía que el Señor da sobre Babilonia, pero es muy contundente. Entonces, yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que si estamos luchando, estamos en una batalla contra para que nuestra familia, porque es una batalla realmente muy fuerte espiritual, para hacerle entender a nuestra familia quién es el verdadero Dios. En este último tiempo vamos a tener más recursos para que ellos puedan ver claramente quién es el Señor en el que nosotros estamos creyendo, porque van a establecerse o se están estableciendo ya esos juicios. Y la profecía sobre Babilonia dice así: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciarlo en las naciones, hacerlo saber, levantar también bandera, publicarlo y no lo encubráis, ¿no? Estamos hablando de que ese juicio dado a esa ciudad específica de Babilonia, ¿no?, se va a repetir en las otras naciones de la tierra, si es que las otras naciones de la tierra tienen ese espíritu de Babilonia reinando y gobernando en ellas. Entonces, por eso es que el Señor, a través del profeta Jeremías, dice: anúncienlo en las naciones, ¿no? Hacerlo saber. Dice: conquistada ha sido Babilonia, Bel está avergonzado, Merodach ¿le puedo llamar está deshecho, una hora? Destruidas sus esculturas y destrozados sus ídolos. Qué tremendo. Gracias. Esto realmente a nuestros ojos pareciera un poco difícil, ¿no? Pero esto ya se ha dado en algún momento. En algún momento, ¿no? El Señor ha lanzado un juicio y han sido destruidas. Muchas nosotros ahora vemos en todo lo que es el turismo y todo lo demás, que están rescatando, ¿no? Algunos ídolos que han sido rotos, que han sido destruidos, y los que vemos son solamente un poco de lo que queda. Pero definitivamente que en los tiempos del auge del imperio Babilonia, del imperio asirio, había muchísimas más imágenes que estaban expuestas y vistas para que todos puedan verlo. Pero el Señor lo que quiere es destruir completamente todo. Entonces, aquellos que vuelven a hacer imágenes de yeso, imágenes de piedra, imágenes de oro, de lo que sea, hay un juicio ya sobre todas estas imágenes, ¿no? El juicio de Dios es que van a ser completamente destrozados los ídolos. Entonces, cualquier ídolo que tú o yo conozcamos, ¿no?, su destino es la destrucción total. Dice: porque ha subido contra ella una nación del norte, que hará de su tierra un objeto de espanto. No habrá hombre ni animal que en ella more. Todos han huido y se han marchado. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. ¿Por qué dice eso? Porque en algún momento los hijos de Israel también, ¿no?, como fueron tomados y fueron llevados cautivos a otros lugares, empezaron a adorar estos ídolos, empezaron a tomarle cariñito, ¿no?, a algunas de las costumbres paganas de los ídolos de Babilonia, de Asiria. Pero llega un momento en que ellos se dan cuenta, que reconocen, se arrepienten. Y acá dice: irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Qué tremendo que el pueblo de Dios no tenga que sufrir tanto para que en algún momento venga arrepentimiento y vuelvan su corazón a Dios.
¿no? Que se den cuenta que han estado poniendo su confianza en dioses ajenos. Dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y unámonos a Jehová. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que a quién estaban unidos, estaban desviados por cualquier otro camino, ¿verdad? Entonces dice, como ovejas perdidas era mi pueblo, sus pastores las extraviaron, por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los hallaban, los devoraban. Decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Qué tremendo, ¿no? Entonces miren, que el pueblo de Dios se había apartado tanto, ¿no? Que aún aquellos que los destruían decían, no hay problema porque ellos han pecado contra su Dios. O sea, no había misericordia para el pueblo de Dios. Dice acá la profecía, ¿no? O sea, ya Jeremías lanza una profecía que es contundente y les dice, huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia una reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será conquistada. Sus flechas son como las de un valiente experto, que no volverá vacío, y Caldea será para botín. Todos los que la saquean se saciarán, dice Jehová. ¿Cómo os alegrasteis? ¿Cómo gozasteis destruyendo mi heredad? ¿Cómo llenasteis cual novilla sobre la hierba y relinchasteis cual los caballos? Vuestra madre se avergonzó mucho. Confundida quedó la que os dio a luz. Será la última de las naciones, convertida en desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada por completo. Todo aquel que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia. Rodeadla todos los que tensáis el arco, tirad contra ella y no estiméis las flechas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella a su alrededor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros. Esta es la venganza de Jehová, tomad venganza de ella y haced con ella como ella os hizo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Babilonia? Babilonia lo que hacía era, como les digo, tomar el pueblo, sacar las ciudades que tomaba, ¿no? Tomaba toda la gente que vive ahí, las llevaba a otro lugar cautivos y venía y traía a su gente, ¿no? Entonces, esa es la manera como obra el imperio de Babilonia. Y acá la palabra de Jeremías dice haced igual como ella hizo, ¿no? Destruye en Babilonia al que siembra y al que mete la hoz en tiempo de la siega. Ante la espada destructora, cada cual volverá el rostro hacia su pueblo, cada cual huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Primero lo devoró el rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después, ¿no? Entonces podemos ver, hemos estado viendo cómo en la historia estos diferentes pueblos que Dios lanza palabra, lanza una profecía, ¿no? Fueron tomados primeramente por los asirios, ¿no? Que era un pueblo reducidor de cabezas, era un pueblo que tenía un espíritu destructor, eran caníbales y eran sumamente, llenaban de terror a las ciudades que tomaban, y luego fueron tomados por los babilonios, ¿no? Que ya terminaron completamente de destruir a lo que era la heredad de Dios, los pueblos de Dios. Dice, volveré a traer a Israel a su pastizal, pasará en el Carmelo y en Basán, y en los montes de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado, ¿no? Qué tremendo, ¿no?
Entonces acá está hablando de un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo que yo creo que está recién llegando al pueblo de Israel, que está por llegar recién al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor ha empezado a recoger a su pueblo de todas las naciones, ¿no? Ya la ciudad de Israel ha cumplido, ¿no? No me acuerdo cuántos años ha cumplido, creo que 70 años, ¿no? O 40 años, no recuerdo, que todos han vuelto del exilio, pero el Señor lo que tiene planificado para el pueblo de Israel es restaurarlos como fue al principio, como fue en el tiempo de cuando se repartieron las tierras, cuando Josué empezó a repartir esas tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque esas tierras habían sido de los descendientes de Noé, de los descendientes de Sem. Entonces en algún momento las perdieron y lo que estaban haciendo era recuperar lo que habían perdido. Por eso el Señor dice que el Señor no va a venir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas como fueron al principio, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta lo que les hablaba de los asirios, de los reducidores de cabeza, porque estos se encontraban, los sirios, al norte de acá, de Perú, se encontraban estas tribus que eran reducidores de cabezas. Y es curioso porque les comentaba la semana pasada que estos asirios también tomaban las cabezas de las naciones las más importantes y las subyugaban, las sometían, ¿no? Los reducían de ser cabezas de naciones a estar debajo, subyugados por el imperio. Entonces, lo que el Señor está hablando a través del profeta Jeremías, ¿no? Está hablando de un tiempo donde dice la maldad, ¿no? de Israel será buscada y no aparecerá, ¿no? La maldad, la iniquidad, ¿no? Todas las iniquidades, o sea, Israel, el pueblo de Israel se va a arrepentir de todas las cosas malas que han hecho, de la manera como ellos se mezclaron con otras naciones y tomaron otro tipo de cultos a diferentes deidades, y también tomaron parte de ese conocimiento del bien y del mal, ¿no? que fue impuesto a través del pensamiento griego en el tiempo de Alejandro Magno, y eso trajo mucho dolor al pueblo de Israel. Entonces viene un tiempo en el que el pueblo de Israel va a buscar a Dios de tal manera en que ellos se van a dar cuenta, Dios les va a mostrar y les va a revelar tan profundamente su maldad y su pecado, que ellos van a tener seguramente acceso, ¿no? al Mesías, van a tener acceso al Salvador, al que es el camino, la verdad y la vida. Ya no van a estar más con ese espíritu de Babilonia, ya no más. El pueblo de Israel va a ser completamente perdonado, dice, los que él haya dejado, o sea, los que queden del pueblo de Israel van a ser completamente perdonados. Qué tremendo. Dice en el 21, sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecot, destruye y mate en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra se oye en la tierra y de gran quebrantamiento. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en objeto de espanto entre las naciones? Te puse lazos y sin darte cuenta caíste en ellos. Babilonia, fuiste hallada y aún apresada porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿quiénes son estos instrumentos del furor del Señor? ¿Quiénes son su especial tesoro para Dios? Si el pueblo de Israel tiene un tiempo en el que se va a arrepentir de sus maldades, ¿no? Pero el Señor dice que tiene un ejército, que tiene un pueblo
que está preparado para la guerra. Se escucha un estruendo de guerra y se oye en la tierra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo Jeremías? ¿A quién está viendo Jeremías en esta profecía? Tiene que ser un pueblo que sabe guerrear contra estas cosas. Tiene que ser un pueblo que sabe defenderse, ¿no?, contra los ataques del enemigo, pero también tiene que ser un pueblo que sabe tomar el arco, que sabe tomar las flechas, ¿no?, que sabe cuáles son las armas del enemigo y sabe cómo destruirlas. Un pueblo, ¿no?, que puede tomar ventaja contra el enemigo, así como en algún momento Débora, ¿no?, se levantó contra Sísara y pudo destruir después de un tiempo tan largo de opresión que tenía el pueblo de Israel allí en esa ciudad de Azor, ¿no? Así el Señor también puede levantar a una Esther, como en el caso que pasó en Elam, ¿no?, que la capital era Susa. También tiene el Señor guerreros, ¿no?, en diferentes naciones que el Señor va a ir despertando y va a ir levantando. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo de Israel, está recién disponiéndose a ser levantado espiritualmente, o sea, a nacer de nuevo. Es cierto que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo bendecido y el cual hereda las promesas, pero la iglesia de Jesucristo es la que el Señor ha estado preparando durante muchos años. Durante más de 2000 años el Señor ha estado tratando con la iglesia, y yo creo que más que nunca en este tiempo, en estos últimos 20 años, que nosotros acá en Sudamérica podemos ver un mover apostólico y profético, podemos entender un poco más lo que es tomar las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dicen, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, ¿no? Y como veíamos, estas ciudades paganas, estas ciudades que aún no eran tomadas por los babilonios, por los asirios, eran ciudades muy importantes, ¿no? Eran ciudades fortificadas, pero el Señor tiene un pueblo que el Señor va a soltar estrategias para poder destruir todas las armas que el enemigo tiene, toda la mentira. Como le decía, Satanás es el que engaña al mundo entero, tiene una manera de engañar a través de la religión, de lo que parece bonito, de lo que parece lindo, de lo que parece tradicional, de lo que parece turístico, de lo que parece un baluarte de una nación o de otra. Pero, hermanos, es tiempo que la iglesia, ¿no?, sepamos para qué Dios nos ha salvado, para qué Dios nos tiene en este tiempo. Es importante saber que somos ese pueblo de guerra. Es importante saber que el Señor nos da autoridad sobre todas estas cosas, para que nosotros podamos gozarnos en la victoria que el Señor ya ha tenido, y nosotros podamos, ¿verdad?, estar estableciendo los diseños de Dios. No nos olvidemos que el reino de Dios ya se ha acercado a nosotros. Dice, el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios está sufriendo violencia. Yo quiero decirte que nuestra nación tiene un especial diseño de Dios. Y ese especial diseño de Dios, ¿no?, tú y yo tenemos que encontrarlo para saber cómo clamar y cómo pedir. Nuestra nación no está profetizada por Dios para ser destruida. Está profetizada por Dios para ser levantada, para ser restaurada, para ser cabeza de naciones y para no ser dominados por los pueblos que hemos estado viendo, hemos estado revisando. Y lo único que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, si bien es cierto, hemos visto muchas cosas en los últimos años con respecto a los gobiernos, a los últimos gobiernos, los últimos años,
yo creo que ya es tiempo que nosotros podamos dar a la talla de lo que el Señor nos está demandando, que tomemos las armas de guerra, la guerra espiritual, y que nosotros podamos establecer delante de Dios, ¿no? Y saber que somos ese especial tesoro. Dice que el Señor mismo, ¿no? Es el que abre, dice, su tesoro. El Señor abre su tesoro cuando te hace entender a ti y a mí que somos especiales para Él, para este tiempo, ¿no? Y tú eres su tesoro, eres su instrumento, eres instrumento de su furor. Amén. Eres parte de la obra de Dios. Dios te ha formado, Dios te ha hecho para este tiempo. Amén. Y yo quiero orar para que ese espíritu que tenía Débora, ese espíritu que tenía la reina Esther, ese espíritu que tenía David, ese espíritu que tenía Nehemías, que tenía Josué, ¿no? Venga sobre ti. Porque en este tiempo el Señor quiere marcar la diferencia, ¿no? Con su ejército. El Señor tiene un ejército. El Señor le dijo a José, hombre esforzado y valiente. Y José dijo, ¿quién? ¿Yo? ¿No? Y de repente tú en esta noche estás diciendo, ¿quién? ¿Yo soy el instrumento del furor de Dios? Pues sí, el Señor te tiene a ti, porque eres, ¿no? Su especial tesoro, aquella persona que Dios ha estado preparando ya para este tiempo, para que se levante, para que guerree, para que establezca, que ya los juicios de Dios se dieron contra todas aquellas cosas que el Señor te muestra que no están correctas, que no están bien, que no son parte del diseño de Dios para bendecir nuestra nación. Dios está limpiando, Dios está sacando, Dios está exhibiendo y está mostrando públicamente muchas cosas, y lo va a seguir haciendo, porque el Señor lo que quiere es reinar, lo que quiere es establecer su reino en la tierra y demostrar que Él va a estar con su pueblo, Él va a estar restaurando todas las cosas, ¿no? A Israel lo va a restaurar completamente, como vemos acá en su palabra, y vamos a ver que el Señor va a ser fiel en todo momento con aquellos que le están buscando con todo su corazón. Yo creo que no es casualidad que el primer país donde ha venido el mover apostólico y profético, no trayendo la autoridad de Pitón sobre las naciones, que es la autoridad sobre todo lo que es brujería, hechicería, es sobre esta nación de Perú, ¿no? En todo lo que es Sudamérica somos punta de lanza a nivel de Sudamérica en todo lo que es este mover apostólico y profético, donde el Señor nos ve como ese cuerpo de guerra, como ese especial tesoro que Dios tiene. Así que yo quiero orar por ti en esta noche y cubrirte con esa palabra. Cubrirte con esa palabra porque el Señor te ha escogido y te ama desde la eternidad, te había escogido y te había separado para este tiempo. Así que yo creo que tenemos que revestirnos de la fuerza que el Señor nos dé para continuar, seguir adelante y poder ver, ¿no? Todos los planes del Señor que son agradables y perfectos. Vamos a orar, ¿sí? Padre bendito Dios, en esta noche queremos agradecer, Señor, por tu iglesia, por tu obra, la obra de tus dedos, Señor, la obra maravillosa que tú estás haciendo con todos tus hijos, Señor, capacitándolos, preparándolos, abriendo, Señor, tu tesoro, Padre bendito Dios, que son tus hijos amados, para que ellos se levanten, establezcan, Señor, tu verdad, tu palabra, tu juicio, Señor, tus profecías sobre todo aquello, Señor, que no es tuyo, pero también tu palabra de amor y de restauración sobre tus diseños, Señor, sobre los planes que tienes para los últimos tiempos. Revélanos a cada uno, revélanos lo que significa esta nación para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos has, Señor, establecido acá en esta nación? ¿Por qué nos has llamado
a prepararnos, a capacitarnos, a instruirnos, a entrar muchas veces, Señor, en esa guerra espiritual donde vemos tremendas y grandes victorias, Señor, invocando tu nombre, porque sabemos que tú eres el que has vencido, sabemos que tú eres el que estás, Señor, reinando sobre los cielos, y nosotros solamente somos testigos de tu gran poder, de tu grandeza, Señor, y de tus maravillas. Síguenos sorprendiendo, Señor, y nos disponemos a servirte, a seguir, Señor bendito Dios, glorificando tu nombre, a seguir limpiándonos de todo aquello que no está en tu diseño, Señor, que no te agrada, que no te gusta, y de poder ver, Señor, a todo tu pueblo que en algún momento se alejó, que vuelva a ti, Señor, que vuelva a ti, si está en algún diseño que no es tuyo, en algún modelo que no es tuyo, Señor, que podamos ayudarlos a volver, Señor, al camino, Padre, porque lo mejor para tu pueblo está por venir. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.